En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vamos avanzando en nuestra comprensión del acontecimiento de Pascua, en el que durante esta cincuentena la Iglesia nos va proponiendo de distintas maneras el misterio de Cristo para que lo podamos asimilar bien, si todavía no lo hemos hecho a lo largo del camino cuaresmal. Es siempre una nueva oportunidad para descubrir esta novedad del misterio de nuestro Señor, porque no es un personaje de la historia, no es alguien del pasado, sino que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por tanto está de completa actualidad para nosotros. De alguna manera la Sagrada Liturgia continuamente, de una forma especial en las grandes efemérides, en las grandes fiestas, nos habla de ese hoy, odie, en el que se actualiza esta presencia de Cristo en medio de nosotros. Y así, hoy es el mismo Jesús quien nos dice y se nos presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dando así, por tanto, a este segundo domingo después de Pascua, el título de Domingo del Buen Pastor. Esta imagen del buen pastor era muy querida para los cristianos del primer milenio, especialmente desde las épocas primeras de las persecuciones, de las catacumbas, como así quedó reflejado en distintos grafitis, inscripciones que había en los lugares donde se reunían los cristianos, en las Domus Ecclesiae. Precisamente porque esta imagen del buen pastor evocaba lo que hoy el mismo Jesús nos dice en el Santo Evangelio. Yo soy el buen pastor, yo doy la vida por las ovejas. Lo que en el segundo milenio de la cristiandad será la imagen por excelencia del amor que se entrega nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también, cargando la oveja, el buen pastor nos está recordando que Él da la vida. Y así podríamos hacer una lista enorme de representaciones de Jesucristo como buen pastor, llegando los especialistas a anotar hasta 892 representaciones en la antigüedad de Jesús como el buen pastor. De tal manera que a nosotros no solamente nos evoca lo que hoy nos dice Jesús en el Santo Evangelio, sino toda la historia de la salvación, porque esa figura del buen pastor ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Dios es el pastor de la casa de Israel, como bien evoca una de las antífonas llamadas O del tiempo del Adviento, la que toca el día 18 de diciembre. Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que guías a tu pueblo como un rebaño. Tú que te apareciste a Moisés ante la zarza ardiente, tú que le diste la ley en el Sinaí, ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. Verdaderamente el Señor, que envía a su Hijo unigénito como buen pastor para dar la vida por nosotros, vino a rescatarnos. Y nuevamente experimentamos en nuestra vida a este buen pastor que toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro para que nosotros que tantas veces andamos descarriados por los caminos de la vida, por los caminos de la historia, por los caminos del mundo, volvamos nuevamente a Él. Nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo el buen pastor y el Cordero. Así nos lo dice
el apóstol San Pedro en la epístola de hoy. Él fue llevado al matadero sin rechistar, sin protestar, sin abrir la boca, porque precisamente Él es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Es verdaderamente misterioso cómo en Jesús tienen lugar estas distintas figuras que al mismo tiempo nos evocan realmente lo que Él realiza por nosotros en el misterio de la salvación. Desde ofrecerse a sí mismo, dando la vida por nosotros, siendo ese Cordero Inmaculado que se inmola, hasta el buen pastor que nos guía, que nos orienta, que nos conduce. Pero el buen pastor es quien nos conoce de verdad. Los malos pastores no conocen a sus ovejas. Son, como nos dice hoy Jesús en el Evangelio, asalariados. Son como aquellos que simplemente tienen que cumplir un papel para obtener un dinero. De tal manera que cuando viene el lobo, cuando viene el peligro, se desentienden de la grey que tendrían que cuidar. En los tiempos de Jesús se reunían en una misma aprisco distintos rebaños y allí esperaban la noche hasta que al día siguiente volvían los distintos pastores, llamaban a sus ovejas y cada una sabía a quién tenía que acudir porque conocían verdaderamente al pastor. Se daba una intimidad entre el pastor y el rebaño, no una masa que aborregada seguía al pastor, sino esa intimidad de quien conoce al que le alimenta, al que le conduce, al que le orienta en el camino de la vida hacia esos pastos que un día se manifestarán definitivos en la eternidad. Nos dice hoy el Aleluya: los discípulos conocieron al Señor al partir el pan. Las ovejas de este redil de Cristo le conocen precisamente y le pueden conocer cada vez mejor en la Santísima Eucaristía. Aquí es donde descubrimos la presencia del buen pastor que se inmola, que se da por nosotros, que no reserva nada para sí, sino que se entrega hasta el final. Y finalmente, en este día del buen pastor, nos toca pedir por los pastores de la Iglesia, por aquellos que han tenido la encomienda de guiar a la grey de Cristo hasta esos pastos que son la eternidad, que son el reino de los cielos. Y de esta manera hemos de pedir por los sacerdotes, hemos de pedir por los obispos y particularmente en este momento que nos toca vivir por el nuevo sumo pontífice, para que realmente sea un pastor según el corazón de Jesús. No nos hemos de confundir con otras cosas que, si bien tienen gran popularidad, no tienen nada que ver con los criterios que nuestro Señor le asigna en el Santo Evangelio. Precisamente porque vivimos hoy en día saturados de esa palabra pastoral, pastorear, que ya se ha convertido en una palabra casi hueca. Todos son constituciones pastorales, cartas pastorales, criterios pastorales, razones pastorales. Y a veces parece que todo eso se resume en un rebaño que va descarriado, no en una oveja que se descarrió y que el buen pastor va en busca de ella para llevarla nuevamente a su grey, sino cómo se ha roto el redil y todas las ovejas se van poco a poco descarriando, por más que se hable de razones pastorales y criterios pastorales que intentan de alguna manera disimular o justificar
ese descarriamiento. Verdaderamente ser pastor, según el corazón de Jesucristo, es estar dispuesto a dar la vida por la salvación de las almas. No hay otro cometido, ni para el Papa, ni para los señores obispos, ni para los señores curas, que el que da la vida por la salvación de las almas, por cada una de ellas, con su esfuerzo, con su dedicación, con su entrega, con servir en el altar, con administrar los sacramentos, con predicar la palabra de Dios, la doctrina sagrada. Todo eso tiene solamente una meta, un objetivo, un fin: la salvación de las almas. Y por tanto, todo lo demás pues es como una distorsión de esa tarea pastoral que se nos ha encomendado. Hoy se habla de muchos criterios. Los criterios del mundo que desconoce a Dios, que desconoce la Iglesia, que desconoce la misión para la cual esta misma fue fundada. Y así los medios de comunicación, las redes sociales, distintas formas que hay de manejar el pensamiento de los hombres. Nos dicen que si un cardenal andaba en bicicleta, que si otro era de color negro, que si otro tocaba la guitarra, como si algo así exótico fuese ya una razón de peso para que la originalidad del nuevo sumo pontífice tuviese ya que ser elegido. Para nosotros, como católicos, tenemos que tener bien claro la gravedad de ese alto ministerio que es precisamente el ministerio petrino, y por tanto implorar insistentemente a Cristo buen pastor que conceda a su Iglesia un pastor de verdad, un pastor que guía las almas hasta Él, que dé su vida aunque tenga que enfrentarse a los poderes del mundo, a aquellos poderosos que tantas veces intentan silenciar, acallar, distorsionar la voz del buen pastor, pero que con valentía, con coraje, con ese ansia por la salvación de las almas, se mantenga firme y confirme en la fe a esa grey que le ha sido encomendada. Pues especialmente pedimos a la Divina Pastora de las Almas, la Virgen Santísima, Nuestra Señora, la Madre de Cristo, buen pastor, que ella nos conduzca, nos oriente hacia ese pastorcito divino que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.